Sed bienvenidos todos a la celebración de la misa. Estamos en este día, ¿verdad?, tan especial, porque estamos en la octava de Pascua. Y el pasado sábado, aunque sea sábado santo, pero ahí debajo subyacía que era el día del circo. Entonces tenemos aquí con nosotros al Padre José Aumente, para que en medio de la Pascua también, pues los circenses también es esa porción del pueblo de Dios que vive estos días con gozo. Pues Él nos va a hablar en esta celebración donde desde los misterios de Cristo muerto y resucitado vamos a vivir también esa oración por el Santo Padre, por su eterno descanso. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo, pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie, dio un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?
Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reconocer por los gestos es muy evangélico. Decía Jesús: que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Por lo cual quiere decir que los gestos tienen un valor inmenso. Y lo que no habían entendido por las palabras estos discípulos de Emaús, resulta que en un instante lo entendieron cuando Jesús toma el pan entre sus manos, lo bendice y se lo reparte. Textualmente dice San Lucas que a ellos se les abrieron los ojos. ¿Les tenían cerrados? No. Veían pero no sin ver, o miraban sin ver. Que a Jesús también el Evangelio condena estas formas de mirar ausente, porque no se enteran de lo que están oyendo, de lo que están viendo. Por eso hay que tener ojos para ver y oídos también para escuchar. Me encanta la frase que dice el Evangelio al principio, que Jesús en persona se puso a caminar con ellos. Ese es el Jesús que en el mundo de la pastoral circense, feriante y de la carretera queremos ver. Ese Jesús que se acerca a nuestra vida y camina junto a nosotros, que en el camino nos explica las Escrituras, que habla a nuestro corazón, que nos hace sentir el gozo de ser sus amigos, que celebra los sacramentos con nosotros, sentándonos a la misma mesa, y nos abre los ojos también del entendimiento para que comprendamos que no es un fantasma, sino que tiene carne y huesos, como decía la noche del día de Pascua, como veis que yo tengo. Este es el Jesús que yo quiero ver en el mundo del circo y en el mundo de la feria, que se va con ellos a la caravana, que hace con ellos el camino, que lo invocan cuando van a hacer un espectáculo. El otro día, en uno de los programas de radio, interrogaba yo a un joven, un gran joven artista, y le decía yo: oye, cuando sales a actuar,
¿sueles hacer la señal de la cruz? Dice, mire padre, lo aprendí de mi padre y no me olvido nunca de rezar antes de salir a la pista. Es un buen circense. El circo, la gente del circo ve a Jesús, ve al Señor muy cerca de ellos, porque lo necesitan. Pero no es egoísmo, es sencillamente compartir la alegría y el gozo del Evangelio, como diga el Papa Francisco, con aquellas personas que después van a ser los destinatarios de su trabajo, de su esfuerzo, de su superación. Nunca un artista deja de aprender, de complicarse un poco la vida para hacer las cosas pues mejores. Por ello, este episodio de los discípulos de Emaús me encanta porque viene de lleno a reforzar, a sostener el camino de la pastoral de los circos y de las ferias, pero también de la carretera, porque necesitamos que Jesús sea nuestro copiloto para que vayamos sanos y salvos en el camino, pero también que lo invitemos a ser partícipes de nuestra mesa, de nuestra fiesta, como hacen los discípulos de Emaús. Señor, está atardeciendo, se está oscureciendo, quédate con nosotros. Y eso que digo yo del mundo circense y feriante, o del mundo del tráfico, de la circulación, lo podemos decir todos. ¿Cuánta gente me está escuchando ahora desde el dolor de una cama, de una enfermedad, de un accidente? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente necesita ese conforto, esa ayuda, esa sonrisa y ese abrazo por parte de Jesús? Jesús deseando de ser nuestro compañero de camino, pero le tenemos que hacer un hueco y darle la palabra. Es bonito porque en ese episodio de Emaús resulta que Jesús es el forastero y Jesús es el que habla al corazón a esas personas que después lo van a reconocer al partir el pan, pero que no lo habían reconocido por la palabra porque estaban en sus cosas. Solamente hablaban de sus cosas, de sus problemas, de su fracaso, de un amigo que les había fallado porque creían que tenía que haber sido el Mesías y resulta que estaba muerto y sepultado. Y gracias a Dios Jesús ni está muerto ni está sepultado. Por eso tienen razón los ángeles cuando dicen a las mujeres, no busquéis entre los muertos al que vive. El Papa Francisco, con el mundo del circo y de la feria, ha sido pródigo. Como todos los papas, siempre han estado muy cerca del espectáculo circense, primeramente porque quizás sea muy folclórico, muy vistoso. Y además que el cuerpo le llevan al límite donde pueden llegar. Entonces, ¿cuántos encuentros el Papa ha podido tener a lo largo de su pontificado? Pues muchos. Pero me recuerdo una frase, estaba yo allí presente en aquel encuentro con el Papa Francisco, en el cual les decía, no tenéis ni idea el bien que hacéis a los demás. Vosotros sois los artesanos de la fiesta, los artesanos de la alegría. Y con vuestra alegría y con vuestra fiesta, aunque solamente hagáis sonreír a un niño, habéis hecho ya maravillas. Por ello les invitaba a ser portadores de la alegría del Evangelio, a ser portadores de Jesús, no solamente en el recinto ferial o en el sapito, sino también en las caravanas y en todo ambiente. Por ello, queremos dar gracias al Señor que nos ha dado el Papa Francisco, muy sensible a estas necesidades de los cistercienses y feriantes, pero también del mundo de la carretera. Exactamente en una carta que envió personalmente el Papa Francisco a un servidor, me decía esto: me alegra saber que desde el Departamento de Pastoral de la Carretera estén promoviendo un ejercicio ciudadano capaz de incentivar la cultura del cuidado, la cultura de la vida. Por ello, con nuestra gratitud como pastoral de circos, ferias y carretera al Papa Francisco, por el bien que nos ha hecho, por el estímulo que ha puesto también en nuestro corazón para seguir sembrando hasta que Dios quiera la simiente del Evangelio en este ambiente
del circo, de la feria y del tráfico.